Muy buenas a todos, aquí Ceros y bienvenidos a un vídeo en el que voy a hacer un preguntas y respuestas sobre Preflop Vision. En el vídeo anterior pudisteis ver un tutorial de 1 hora aproximadamente en el que fui filtro por filtro explicando el significado de absolutamente todo lo que podéis encontrar en esta herramienta de estudio. Preflop Vision es algo que os recomiendo encarecidamente que aprendáis a utilizar si queréis tomaros el juego del póker de forma seria. En este vídeo lo que voy a hacer es responder a todas las preguntas que no respondió ese otro vídeo, preguntas que me habéis hecho llegar y que creo que han sido bastante interesantes. Quedaros conmigo durante este vídeo y estoy seguro de que vais a conocer muchas cosas nuevas acerca de Preflop Vision. Primero que todo, vamos a empezar por una pregunta sencillita. Alejandro preguntó, ¿cómo se aplicaría todo esto jugando póker en vivo? Serían años de aprendizaje para poder llevarlo adelante, ¿no? Como imagino que ya sabéis la mayoría, el juego del póker, el No Limit Hold'em, es exactamente el mismo jugando póker en vivo y jugando póker online. En función de la dificultad de las partidas, de los tipos de jugadores a los que te estás enfrentando, por supuesto te puedes encontrar en metagames, lo que se conoce como un metagame, en el que un grupo de personas contra el que te enfrentas habitualmente juega de una determinada manera, con un estilo particular. Preflop Vision es un programa que te enseña cómo tienes que jugar para que tu estrategia sea básicamente perfecta. No obstante, si te enfrentas a jugadores que juegan de forma imperfecta, podrías incluso desviarte de lo que se supone que tienes que hacer y hacer una cosa desequilibrada para explotar el error concreto que estén cometiendo los jugadores a los que te estás enfrentando. Por ejemplo, imagínate que te estás enfrentando a un metagame de jugadores que tienen mucho miedo a arriesgarse en botes de tamaño mediano o botes de tamaño grande y crees que hacen fall mucho más de lo que deben. Con Preflop Vision puedes consultar cómo se supone que tendrían que estar jugando tus oponentes. Por lo tanto, si detectas situaciones en las que no juegan de la forma que deberían, si tienes un mínimo de experiencia en el póker, una vez sepas el punto cero de las cosas, vas a poder intuir qué puedes hacer para sacar ventaja adicional de la forma imperfecta de jugar que tiene el rival contra el que te estás enfrentando. Digo todo esto porque en el póker en vivo y en el póker online, en función de si juegas microlímites, niveles medios o niveles altos, siempre está ese tema de conversación. Juego un metagame en el que la gente en microlímites farolea muy poco, por ejemplo. O juego un metagame en el que la gente juega súper agresiva, tal. Primero que todo, si no tienes información, igualmente te interesa conocer lo que es el punto cero de las cosas, porque entonces tienes un plan de juego en el que basar lo que haces. A partir de ahí es una cuestión de adquirir experiencia. Respondiendo a la pregunta de Alejandro, que comentaba si serían años de aprendizaje poder llevar a cabo este tipo de estrategias en el póker en vivo, la respuesta a esa pregunta es que depende de la frecuencia de veces que tú analices lo que haces con una herramienta como Preflop Vision. Es decir, si tú juegas póker en vivo y te anotas 2 manos en las que has tenido dudas y cuando llegas a tu casa después de haber jugado póker en vivo a las 10 de la noche, consultas cómo tendrías que haber jugado con Preflop Vision, preflop, esas 2 manos que has anotado, obviamente de 2 en 2 manos necesitarías muchísimos años para poder de alguna forma incorporar en tu ser cómo son las estrategias que tienes que realizar y sabértelas de memoria. Otra cosa diferente es que dediques días de tu vida a consultar y a estudiar lo que tendrías que estar haciendo en diferentes tipos de situaciones. Así que pienso que Preflop Vision es algo que puedes incorporar a tu juego de forma razonablemente sencilla si practicas muy a menudo. Lo que son todos los tamaños de apuesta y los grupos de manos principales que debes utilizar en diferentes tipos de situaciones, yo creo que con 100.000, 200.000 manos de experiencia es muy complicado que no te lo sepas más o menos todo. Creo que es muy buena idea que los que jugáis póker en vivo practiquéis en un nivel muy bajo póker online, por ejemplo. Os puede ayudar muchísimo con un riesgo muy bajo a nivel económico
poder practicar todas estas estrategias pre-flop, practicar también las situaciones nuevas post-flop, las que os vais a encontrar en el hipotético caso de que estéis aprendiendo una estrategia que es muy diferente a la que hacíais anteriormente. Y todo siempre requiere un tiempo de adaptación. Pero a largo plazo sí que os interesa utilizar los tamaños de apuesta que se utilizan en Preflop Vision y también los grupos de manos que se utilizan en Preflop Vision. No es por nada, simplemente es que son los mejores tamaños que podéis utilizar, salvo que tengáis información de un jugador concreto que queréis hacer algo concreto contra él. Sea como sea, esas situaciones son 2 de cada 100. Creo que me he sobreextendido un poco, la pregunta que me hizo Alejandro era un poco más simple, pero bueno, creo que era interesante que os lo comentase. La siguiente pregunta que tenemos es de Borja Sambade, que pregunta si estas tablas están también orientadas al rake que se cobra en punto fresh. Punto fresh, ¿vale? Para el que no lo sepa, es .fr, es decir, el dominio de póker en Francia, y .es de España. Como hay liquidez compartida entre Francia y España, es decir, los jugadores españoles y franceses juegan juntos al póker en una liquidez cerrada y no pueden competir contra jugadores del resto del mundo en plataformas internacionales, ¿vale? A todo eso se le conoce como el entorno .fresh, fresquito pero limitado. Pues bien, el póker tiene comisiones ligeramente más caras en Francia y en España que en las salas de póker internacionales. Y esto se debe mayormente a que España y Francia son países con una alta imposición a empresas y demás, y todas las empresas de póker cobran un poquito más caro jugar al póker a sus usuarios para españoles y para franceses. Justo ahora mismo me acabo de conectar al ordenador que utilizo para calcular estrategias preflop. Para los que no vierais el vídeo que hice en YouTube hace ya un par de años, este es un ordenador que tiene 1,5 teras de RAM, lo cual es una barbaridad. Fue un ordenador carísimo, gasté 33.000, 35.000 euros en comprarlo, sobre todo porque el coste de la memoria RAM es una locura, a pesar de que importé la memoria RAM de Estados Unidos, que era más barata de allí. Y con todo y con eso me gasté un dineral que flipas, ¿vale? Y lo hice porque eso es lo que necesito para calcular estrategias preflop como las de Preflop Vision con el grado de precisión que las calculo. Pues bien, lo que vamos a hacer en este momento es comparar dos árboles que tienen costes de comisión diferentes. Como ya sabéis, las tablas de Preflop Vision de mesas de cash se ajustan al rake y las de torneos se ajustan a los antes, que es lo que hay que tener en cuenta en torneos, ¿vale? Pero en este caso voy a comparar las de cash porque el usuario que ha preguntado era un usuario de cash para que lo veáis, ¿vale? Aquí tengo el árbol de MP, ¿vale? Middle Position de mesas de cash. Voy a cargarlo su versión comprimida y tenéis aquí la información del árbol, ¿vale? Es un árbol calculado en base a un 5% de rake y 3 BB100. Asumiendo un árbol de 5-10, sería 30.000 milichips, porque el árbol está hecho como si fuera de 5-10, por lo tanto una ciega grande son 10 chips, ¿vale? Y nada, así es como se hacen los parámetros de Monker. Es un poco lioso para el que no conozca este solver, que será el 99% de personas viendo este vídeo, pero bueno, lo que es verdaderamente importante es que veáis la información del árbol, ¿vale? Y nada, es un árbol que está calculado prácticamente con los máximos parámetros posibles. Pesa bastante, 285 gigas, pero incluso los de torneos suelen llegar a pesar bastante más que este, porque cuando tiras de Six Max para arriba el árbol crece una barbaridad. Por ejemplo, el de EP de Cash pesa un tera más o menos, y es en el límite de lo que puedo llegar a calcular. Pero bueno, luego siempre tengo la opción de bajarle el grado de precisión, ¿vale? Pero bueno, siempre estoy calculando al máximo grado que puedo. Y bien, vamos a calcular este árbol que tengo aquí con el de microlímites, ¿vale? Que lo tengo por aquí, voy a abrirlo, es lo mismo, MP, pero para microlímites, ¿vale? Y aquí podéis ver la diferencia, ¿vale? La diferencia es el cap del rake, que aquí es 15 ciegas, ¿vale? 150 milichips. Por lo demás, los parámetros son exactamente los mismos, el árbol pesa exactamente lo mismo, porque todo es lo mismo en este árbol. Lo único que cambia es el coste de las comisiones, ¿vale? Con este árbol vais a poder ver la diferencia de cómo queremos jugar, si jugamos en microlímites o si jugamos en niveles más altos, como no limit 200 o 500 o lo que sea. Pues bien, si nos vamos aquí a MP, tenemos el rango de Open Race que tenemos que utilizar desde MP jugando en microlímites, y aquí en este otro árbol, cómo queremos jugar desde MP jugando en niveles más altos. 22,5% de Open Race queremos tener en niveles más altos y un pelín más en microlímites. Esto es básicamente lo mismo. Podría haber incluso un poco de varianza en esto
y ese 0,1 de diferencia podría ni existir, es decir, podría ser básicamente lo mismo. En lo que es la base, el rango va a ser idéntico, ¿vale? No queremos jugar diferente en microlímites respecto a cómo queremos jugar en niveles un poco más altos. Pongo la comparación de una cosa y la otra, una al lado de la otra, para que podáis ver que las estrategias que queremos utilizar, incluso con el coste de rake, son prácticamente las mismas haciendo un open race, pero vamos a comparar ahora las reacciones o lo que tendríamos que hacer cuando nos enfrentamos a un open race de MP, que ahí obviamente sí que puede haber algunas diferencias mayores. Hacemos open race, ¿vale? Vamos a ver cómo hay que jugar desde el botón contra un open race de MP. Como podéis comprobar, queremos foldear un 86,5, pagar un 3% y resubir un 10,5 en mesas con comisión de 3 BB100 de cap. O sea, perdón, 3 BBs de cap, ¿vale? 5% de rake. Pues bien, en microlímites lo que vamos a querer hacer va a ser lo siguiente. Vamos a hacer que MP haga open race y llegamos al botón. Como podéis ver, en microlímites queremos tener un pelín menos de free bet y un pelín más de call, ¿vale? Si lo piensas, en verdad tiene sentido. Quieres montar botes grandes menos a menudo si el cap de la comisión que pagas es mayor. Podemos verlo aquí, por ejemplo, en la página de PokerStars, ¿vale? Si juegas no limit 10, ¿vale? Que sería justo 15 BBs de cap, 1,5 dólares es el cap, ¿vale? Es decir, lo máximo que te van a cobrar de comisión es 1,5 dólares. Y en mesas de no limit 10, ¿vale? Estás jugando con 10 dólares sobre la mesa y ciegas de 0,05, 0,10. Pues veamos, si tú te vas all-in en PokerStars, ¿vale? Por 10 dólares, montas un bote de 20 porque el otro tío te paga, ¿vale? Es decir, tenemos un bote de 20 dólares, PokerStars te va a cobrar un 4,5% de rake, ¿vale? Lo dividimos entre 100, pero el cap va a ser 1,5. En verdad, yéndote all-in por 10 dólares, ¿vale? No vas a llegar ni siquiera al cap. La comisión de PokerStars va a ser 0,9, que es mucho dinero, ¿eh? De que se lleven 0,9 de un bote de 20 es muchísima comisión si tú ganas el bote. Pero vamos, esto lo que significa es que si estás deep en la mesa, básicamente, por ejemplo, si te vas all-in por 20 y tu rival te paga por 20 también, tendrías un bote de 40, ¿vale? Te cobran 4,50 entre 100. Aquí ya, por ejemplo, lo que te tendría que cobrar PokerStars es 1,8, pero como el cap, es decir, lo máximo es 1,50, este 0,3 que sobra no te lo cobrarían, ¿vale? Eso es lo que significa el cap para las personas que estuvieran confundidas ahora mismo viendo este vídeo. Justo ahora mismo acabáis de aprender cómo se calcula lo que te cobra una sala de póker por comisiones en mesas de cash. En torneos es mucho más intuitivo porque pagas un 10 o un 15% de la entrada. Y además siempre aparece especificado antes de que pagues, así que ahí no hay confusión. Pues bien, lo que aprendemos con esto es que jugando en No Limit 10, por ejemplo, con un cap de 15 ciegas grandes, incluso si te vas all-in por 10 dólares y tu rival te paga y montas un bote de 20, la comisión que se te va a cobrar ni siquiera llegas al cap, ¿vale? El cap es 1,5 y te están cobrando 0,9, porque eso es lo que te cobrará PokerStars. También es cierto que estas tablas están calculadas con un rake del 5% y PokerStars cobra un 4,5, pero es una diferencia muy menor. De hecho, es tan menor que no marcaría apenas la diferencia. Y como el resto de salas de póker casi todas cobran un 5%, he decidido que poner el parámetro de 5% de rake sería más adecuado. Pues bien, vamos a hacer lo mismo que acabamos de hacer para microlímites, ¿vale? Asumiendo que es para niveles más altos, ¿vale? Por ejemplo, pongamos no limit 100, ¿vale? Mesas de 100 dólares con un cap de 3 ciegas grandes. Pues bien, digamos que vamos all-in por 100, el rival nos paga, bote de 200, nos van a cobrar, digamos, 4,5 otra vez, por poner algo. Estamos hablando de que nos cobrarían en este caso, en lugar de 0,9, 9 dólares de comisión, ¿vale? Es la misma proporción, obviamente. Simplemente le hemos añadido un 0. Pero ahora lo que tenemos es un cap de 3 ciegas grandes, ¿vale? Siendo la ciega un dólar, lo que son las ciegas en No Limit 100, pues tendríamos que aquí ni siquiera te están cobrando ya todo el rake. Habría que restarle 6 que sobra, de sobrecoste, digamos, como el máximo que te van a cobrar es 3. Ese es el cap, ¿vale? 3 BB de cap, que es lo que tenemos aquí establecido en esto. Entonces, y yendo ya al grano, fijaros en el rango de call que tienes que tener en microlímites. Y este es el rango de call en niveles más altos. A la izquierda, niveles altos, y a la derecha, niveles un poquito más bajos, ¿vale? Como podéis comprobar, estamos hablando de los mismos grupos de manos que quieren hacer call en el botón contra un open race de MP. Para el que sea nuevo en el póker, ¿vale? Esto lo que significa es que no tienes absolutamente nada que ganar de perfeccionar aquí. No hay absolutamente nada que ganar.
Cuando tú estás en mesas de cash, ¿vale? Y utilizas Preflop Vision, te encuentras en el botón y te enfrentas a un open race del jugador de middle position, que esto es en Preflop Vision justo lo que estábamos mirando en el propio programa de estudio hace un momento, pero aquí en el propio Preflop Vision. Cuando tú eres un jugador principiante, importa 3 cojones, ¿vale? Lo voy a repetir de nuevo, importa 3 cojones y medio que cojas un Rey J Suited y lo threebetes un 20% más o un 20% menos. Lo más recomendable es que hagáis la acción de juego que sucede más a menudo. Por ejemplo, con 8s y con 9s sucede más a menudo el call, hace el call el 100% de las veces. Con As Damas Suited, As Rey o Reyes o As Rey sucede todo el rato el threebet, As threebet todo el rato, resube todo el rato. Lo más importante es que juegues las manos que tienes que jugar. Preflop Vision te va a aportar un valor que flipas si no sabes qué manos tienes que jugar en diferentes tipos de situaciones. A lo mejor tú no sabes que aquí unas 7 o unas 8 suited es una mano razonable para estar threebeteando todo el día de farol. Eso es lo que es verdaderamente importante, que aprendas a identificar grupos de manos que deben jugar de una determinada manera y empieces a jugar de esa manera. Ahora que hemos visto toda esta información, la pregunta de Borja Sambade se responde de forma bastante obvia, ¿no? ¿Estas tablas están orientadas al rake de punto fresh también? La respuesta es que sí, ¿vale? La respuesta además es que sería completamente una pérdida de tiempo calcular tablas que tienen un 0,5% de diferencia de rake. Hablamos de que con 15 bebés de cap y 3 bebés de cap queremos jugar los mismos grupos de manos y prácticamente el mismo porcentaje de veces también. Así que todos los que jugáis en .es, .fr, en plataformas de comisiones caras y demás, podéis utilizar Preflop Vision con toda la tranquilidad del mundo, sabiendo que independientemente del nivel que estéis jugando, las tablas que tendríais que utilizar, si son en micros o si son en high stakes, serían prácticamente las mismas. Vamos a la siguiente. Carlos Sáez pregunta, en cash, cuando nos llegue un limp de un jugador que no está en la ciega pequeña, ¿qué hacemos? Esta es una muy buena pregunta. Todos los rangos de Preflop Vision están calculados asumiendo que un rival juega bien. Es decir, si un jugador está jugando de forma incorrecta, no existe una estrategia para enfrentarte a la otra estrategia incorrecta. Si nos vamos al filtro de Open Race, encontraremos aquí todas las manos que queremos jugar en mesas de cash, por ejemplo, ¿vale? Y desde cualquier posición vais a comprobar que queremos hacer Open Races y que no queremos hacer limps. A diferencia de en torneos, cuando jugamos con stack bajos y demás, los limps sí que son comunes en mesas con antes, pero en mesas de cash sin antes no lo son. Simplemente no queremos hacer limp desde ninguna posición, salvo en la ciega pequeña que sí que queremos tener cierto rango de limp. Si somos nosotros los que nos enfrentamos a un limp y vamos al apartado de race versus limp, aquí encontraréis que solamente hay limp contra la ciega pequeña porque el resto de posiciones, como nunca nadie debería hacer limp, básicamente no tengo una estrategia calculada para enfrentarte a un limp. Como los jugadores que hacen limp siempre son jugadores recreacionales, es decir, jugadores que juegan al póker por afición, por ese motivo hacen estrategias que no deben hacer. Y como estos jugadores juegan de forma imperfecta, no tiene sentido que incluso yo fuerce a Monker a jugar Race over Limpers contra un limp, porque la estrategia que recomendaría Monker, que es el solver que estoy utilizando, sería una estrategia perfecta para jugar contra un jugador que juega de forma claramente imperfecta. Recomendaría ciertas estrategias que no tienen por qué ser las más rentables contra un jugador que está jugando de forma completamente desbalanceada y con rangos completamente erróneos. Es decir, no tendría ningún tipo de sentido asumir que el recreacional juega rangos correctos haciendo limp y que nosotros tenemos que adaptarnos a esos rangos correctos con rangos más correctos todavía y evolucionar una estrategia poniendo a un superordenador a jugar contra sí mismo hasta que encuentre la mejor estrategia posible. Eso contra un jugador recreacional que limpea no tiene ningún tipo de sentido. Pues bien, ese tipo de situaciones las vamos a estudiar de forma separada. Además, vamos a aprender a identificar el rango del rival en función del porcentaje de veces que limpea. Eso en PokerStars lo podemos averiguar con el uso de algunos programas de estadísticas, hay muchas opciones. Incluso en una red como GG hay un HUD integrado que te permite saber cuál es el VPIP y el preflop race de los jugadores de la mesa. Y gracias a ese tipo de información vamos a poder intuir el porcentaje de veces que el jugador al que nos enfrentamos está jugando botes y en el hipotético caso de que lo esté haciendo limpeando,
eso nos va a ayudar a obtener un parámetro o un grupo de manos que podría estar utilizando para hacer ese movimiento. En función de lo amplio que sea el rango de limp del jugador oponente, ¿vale? No es lo mismo un 80-10 que un 30-10 de VPIP y preflop raise. En función de la cantidad de manos que juegue el rival, le vamos a resubir más o menos. Lo que nosotros vamos a hacer a fin de cuentas es seleccionar un grupo de manos que supera al rango de manos que tiene el rival. En última instancia, lo que vamos a hacer es tratar de aislarnos haciendo raise over limpers contra estos jugadores con un grupo de manos que supere el rango del jugador que limpea. Y siempre vamos a ser conscientes del porcentaje de veces que este jugador está jugando manos, cuál es el VPIP y el preflop raise. Y cómo interpretar estas estadísticas y todas estas cosas lo vais a ver en zerospoker.com en otros contenidos, y Preflop Vision no es la herramienta para aprender a jugar esos botes. Preflop Vision te enseña qué grupos de manos debes jugar contra cualquier jugador, en términos generales, contra cualquier jugador como tú, que esté intentando ser profesional o que ya sea profesional en el póker. Aquí tenéis los grupos de manos que tenéis que jugar contra todo el mundo en el 95% de situaciones que os van a suceder todo el rato. Cuando estés enfrentándote a un jugador que juega de forma imperfecta, ese 5% de veces que juegas ese tipo de botes, ¿vale? Vas a estar teniendo que aprender con experiencia a explotar con sentido común a esos jugadores. Y como ningún jugador recreacional juega igual, aquí hay que darle espacio a tu interpretación y a tu capacidad de, digamos, obtener información de ese jugador y tomar acciones de juego que exploten lo mal que juega. Espero que ahora se entienda por qué motivos es imposible y no sería útil crear estrategias de raise over limpers perfectas para enfrentarte a un jugador que va a jugar de forma completamente imperfecta. Sea como sea, en el curso de teoría de zerospoker.com vais a tener un módulo entero dedicado a este tema. Y para todo aquel que sea nuevo, os recomiendo que empecéis viendo muchos vídeos del curso de Escalando Niveles con Ceros en cash o en torneos, porque ahí me vais a ver todo el rato hacer estrategias de raise, over limpers y demás, jugando contra jugadores recreacionales, y vais a ver con qué grupos de manos hago ese tipo de movimientos y, sobre todo y más importante, cómo juego post-flop a continuación. Recordad que el juego pre-flop está muy bien, es muy importante, es un punto base. Tienes que saber con qué manos tienes que jugar, para eso te ayuda Preflop Vision, pero luego está todo también el aspecto de jugar post-flop, que es donde se mueve la mayor parte del dinero. Así que recordad que es importantísimo que no descuidéis toda esa parte de vuestro juego y que estudiéis a fondo todos los contenidos que tenéis en Ceros Poker para eso. Vamos a la siguiente. Carheaven pregunta: hola Ceros, hablando de las tablas de cash, me pregunto si en el futuro tendremos reacciones contra tamaños de apuesta incorrectos si juego con 150 o 200 ciegas. Vi el vídeo, pero no recuerdo si respondías esto. Gracias por tu trabajo, estoy subiendo stakes a un ritmo impresionante. Primero que todo, enhorabuena, y respondo a tu pregunta. Justo en este momento estoy terminando de calcular EP1, ¿vale? O sea, EP, perdón, para mesas de cash con el rake de microlímites, ¿vale? Tengo el ordenador aquí haciendo de las suyas, y en cuanto esto termine de calcularse, lo siguiente que voy a hacer justamente es ponerme a calcular rangos de cash, ¿vale? Para 200 ciegas, y luego haré lo mismo para 150. A partir de ahí ya veremos, pero sí, eso es lo primero que quería decir. Si estás viendo este vídeo en el futuro, estos rangos ya estarán en la herramienta y cada vez iremos añadiendo más y más y más. La idea es que Preflop Vision a largo plazo cubra todos los stacks y os dé estrategias con tamaños de apuesta perfectos y rangos perfectos para cualquier stack que juguéis en una mesa de cash. En relación a la segunda parte de tu mensaje, hay otro usuario que preguntó algo parecido, y David comentaba: en el anterior visualizador había adaptaciones sobre diferentes tamaños de open raise, 3bet, 4bet, modificando nuestro rango en función del tamaño de apuesta del rival. ¿Habrá updates en este nuevo para eso? Es básicamente lo mismo. Si habrá otros tamaños de apuesta que los rivales puedan utilizar, que serán obviamente tamaños de apuesta que no deberían de utilizar, pero sí que es interesante que Preflop Vision, ¿no?, contenga información sobre cómo jugar contra esos tamaños de apuesta incorrectos. Para eso voy a hacer un vídeo específico que va justo después de este. Y en ese vídeo voy a mostraros cómo podría llegar a calcular esto, cómo ha sido calculado lo que he calculado hasta ahora, que más o menos creo que lo intuís, pero os mostraré en más profundidad varios aspectos para que veáis los puntos positivos y negativos que tendría hacer lo que me estáis pidiendo. En el próximo vídeo lo veréis.
La siguiente pregunta que tenemos por aquí es de Angel, que comenta que le gustaría saber cómo adaptarse a tamaños de resubida dependiendo del open range de los rivales. Y también comenta lo de los rangos de rol, que ya lo he respondido anteriormente. Pues bien, todas estas cosas las vamos a estudiar por fuera, ¿vale? Yo voy a hacer vídeos mostrándoos, en todo caso, cómo estoy constantemente adaptándome en base a cosas que son de sentido común. Voy a explicar todas esas cosas justamente de sentido común para que veáis cómo coger las tablas que tienes en Preflop Vision y cómo ajustarte si alguien te apuesta más fuerte de lo que debe, menos fuerte de lo que debe o cosas de este estilo. Voy a hacer contenido en relación a todos estos temas. El punto clave es que un jugador de póker profesional debe ir más allá a partir de cierto punto que lo óptimo. Es decir, tú tienes que aprender lo óptimo para tener un plan de juego base, no tienes escapatoria de eso, si no lo haces vas a tener un déficit grande en tu juego, pero también vas a tener que aprender a moverte con flexibilidad y no puedes depender de tablas para todo, básicamente, ¿vale? No puedes hacer tablas para jugar contra gente que está jugando de forma incorrecta. Lo que tú tienes que conseguir es tener conocimientos para poder entender de qué forma tu rival está cometiendo un error y luego tú adaptar tu juego para explotar ese error. Ese tipo de cosas las vamos a trabajar en contenidos concretos, ¿vale? Y Preflop Vision es para daros la base. A partir de la base aprenderemos a desequilibrarnos. Si estáis viendo este vídeo en el futuro, visitad zerospoker.com y en el apartado de Preflop Vision vais a encontrar contenido para que sepáis adaptaros y moveros de ese punto cero de Preflop Vision en función a diferentes tipos de parámetros. Pienso que esto es especialmente importante para todos los que jugáis microlímites, porque en metagames en los que la gente juega de forma incorrecta vas a querer tener las herramientas para aprender a adaptarte a los tamaños incorrectos que hagan tus rivales. Todas esas cosas las estoy tratando con contenidos adicionales en la página. Siguiente mensaje. Tenemos aquí a un usuario random que me pregunta cómo adaptar las tablas a microlímites. En particular habla de los forbets, call forbets, qué manos hacer forbet call, cuando muchos jugadores solamente hacen forbet con ases o reyes, ¿vale? Y es un mensaje muy apropiado. Como os decía, en Preflop Vision, en la página de Preflop Vision, estoy preparando cursos de juego preflop para hablar justamente de este tipo de cosas. Si jugáis microlímites, si jugáis niveles más altos, os recomiendo enormemente que veáis esos contenidos, porque he pasado en los últimos 2 años una cantidad enorme de horas trabajando juego preflop. He aprendido un mogollón de cosas, o sea, creo que os voy a mostrar cosas que son súper interesantes y sobre todo a todos los que jugáis microlímites os voy a ayudar a que no cometáis errores que podríais cometer si seguís las tablas al pie de la letra también. Está claro que en ciertos metagames vamos a enfrentarnos a jugadores que cometen errores muy concretos y va a valer la pena que aprendamos a adaptarnos y a sacar ventaja adicional de los errores que cometen estos oponentes. Todas estas cosas las voy a tratar en los contenidos de juego preflop que vais a encontrar en zerospoker.com. Siguiente. Hola Ceros, enhorabuena por la aplicación porque es una pasada. 2 preguntas. La primera ya la he respondido y la segunda es ¿cómo adaptamos los tamaños de apuesta y la frecuencia de 3-bet contra un raise over limpers de otro jugador? ¿Hacemos 3-bet más tight, más polarizado desde la ciega pequeña? Espero que se entienda la pregunta. Sí, te he entendido. El escenario que Juan comenta es el típico escenario en el que un jugador limpea, por ejemplo en el cutoff, tenemos al jugador del botón haciendo un raise over limpers, por ejemplo a 4 ciegas, y nosotros nos encontramos en la ciega grande, digamos con un dama J. Este tipo de situaciones no suceden en juego perfecto, porque nadie debería hacer limp desde el cutoff. Estamos ante otra de esas situaciones que no podemos calcular. Con un solver no tendría sentido lo que saldría de los resultados si tratamos de calcular esta situación y tenemos nuevamente que volver a utilizar el sentido común. Jugando contra jugadores recreacionales ya he comentado antes que tenemos que adaptar nuestros rangos de raise over limpers al rango de limp del rival. No queremos jugar los mismos grupos de manos contra un jugador que limpea el 80% de las veces y contra otro jugador que limpea el 30% de las veces. Con contenidos específicos de zerospoker.com hablaremos sobre cómo jugar contra esos jugadores en función del porcentaje de veces que hagan una cosa u otra. Teniendo eso en cuenta, cuando tú aprendas a saber cómo tienes que jugar tú haciendo raise over limpers, vas a poder intuir más o menos qué tipos de manos van a utilizar los jugadores que tienes en la mesa haciendo raise over limpers. Es decir, tú en este caso eres la ciega pequeña y estás observando cómo el jugador del botón hace un raise over limpers. Lo más probable es que no conozcas suficiente a tu rival como para saber qué manos utiliza, pero sí que puedes más o menos intuir qué manos utilizarías tú
una vez tengas un mínimo de experiencia en el póker. Tú, desde la ciega pequeña, lo que vas a querer hacer es adaptar tu juego al porcentaje de manos que crees que tu rival está utilizando en esta situación. Es decir, va a ser interesante que en este tipo de situaciones observes cómo está jugando el recreacional, por ejemplo. Porque si es un recreacional que tiene un 80% de limp, el rango del jugador del botón será mucho más amplio y por lo tanto dama J suited en la ciega pequeña será una mano más fuerte. Si en cambio te estás enfrentando a un jugador recreacional que es muy tight, digamos un 25-5, ¿vale? De VPP y preflop raise, pues entonces el rango del jugador del botón es más peligroso, es más fuerte y quieres tener más cuidado. En cualquiera de estos casos, dama J suited sería una mano, yo creo que suficientemente fuerte para resubir. Sea como sea, yo nunca he podido estudiar una situación como esta como un solver, así que no sé exactamente cuál sería el mejor tamaño de 3-bet, pero lo que sí que tiendo a hacer es aumentar mi tamaño de apuesta y hacer en la zona de un por 3 o un por 3,5 o un por 4. Si por ejemplo este tío hace un 3-bet, o sea, hace un raise over limpers a 4 ciegas, nosotros aquí podríamos hacer un 3-bet contra ese rol a 14 ciegas, por ejemplo. Lo que son los rangos de manos que vas a utilizar para hacer este tamaño de 14 bebés van a ser rangos de manos que vas a aprender a utilizar en base a la experiencia, en base a tu interpretación de cuál es el rango del rival. Todas estas cosas, como digo, las vamos a tratar en contenidos adicionales de cerospoker.com. Ya sabéis que no tiene sentido calcular cómo se jugaría de forma perfecta contra un jugador que está jugando de forma imperfecta. En este caso, todo lo que hace el jugador del botón, hasta cierto punto depende de cómo esté jugando el jugador recreacional. Siguiente pregunta. Tenemos aquí a Jonathan, que comentaba que sería bueno poder utilizar la opción de copiar rangos a Flopzilla. ¿Crees que puede ser posible esto algún día? Y a lo que se refiere es a esta opción de Pio Solver, ¿vale? Podéis copiar rangos a Pio Solver y es una de las funciones más poderosas de Preflop Vision, así no tenéis que estimar rangos preflop manualmente. Es que esto es una gozada de verdad, ¿eh? Fijaros lo que mola hacer aquí clic en Copy, ¿vale? Vamos a copiar el rango de 3-bet de rojo, irte aquí a Pio Solver, venirte a Paste, darle y acabas de copiar todo el rango de rojo de una. Esto es una maravilla para todos los que queráis estudiar. Pues bien, en relación si meteremos aquí Flopzilla, creo que tengo buenas noticias. Había otro usuario que ha comentado que decía que copió y pegó los rangos a Flopzilla y no tuvo problemas, y con ello ha podido analizar manos en GTO Plus, que es un servicio de Flopzilla. Y como podéis ver, está contento de poder estudiar su juego pegando rangos en lugar de tener que estimarlos manualmente, lo cual es una pesadilla. Es probable que Flopzilla ya esté utilizando el mismo formato de copiar y pegar manos que utiliza Pio Solver. Por ese motivo, el formato de Pio Solver es posible que funcione en Flopzilla. Sea como sea, hago un llamamiento. Todas las personas que utilicen algún programa de estudio, sea el que sea, ¿vale? Si a alguien no le funciona la función de copiar rangos actual en la página, escribidnos un correo a soporte@cerospoker.com y analizaremos si podemos implementar en la función de copiar y pegar rangos a otros programas que en este momento no estemos dando soporte. De momento, Pio Solver y Flopzilla parece que van bien. Siguiente pregunta. Tenemos aquí a Toscomora, que pregunta si vale la pena adoptar los cambios en los tamaños de OpenRaise que sugiere la herramienta. Comenta que toda la vida ha hecho los tamaños de OpenRaise de 2,5 y de 3 bebés, y tú los hacías, yo también, y todo el mundo en el póker los hacía hasta hace 2 o 3 años. En Preflop Vision vais a encontrar tamaños de apuesta muy concretos. En la ciega pequeña es 2,9, en el botón es 2,4, en el cutoff es 2,3, en MP es 2,1 y en EP es 2. Esto es para cash. Para torneos es más sencillo. En la mayoría de posiciones quieres hacer 2 y punto. La respuesta a tu pregunta es que sí. Sí que vale la pena que hagas el esfuerzo de cambiar tus tamaños de OpenRaise y utilizar los que hay aquí. 1. En función del tamaño de OpenRaise que haces, deberías utilizar unas manos u otras, ¿vale? Porque arriesgas una cantidad de dinero diferente, ¿vale? Por otro lado, tenemos aquí tendencias muy interesantes. Gracias a la tecnología de los últimos tiempos hemos podido aprender que conforme más temprana es tu posición y más jugadores quedan por hablar, básicamente tienes que ir reduciendo poco a poco tu tamaño de OpenRaise, como podéis ver aquí. Pasas de 2,4 en el botón o de 2,9 en la ciega pequeña a hasta 2 bebés en EP. En los rangos de 3-bet también es muy parecido. Por ejemplo, botón contra cutoff quieres hacer un 3-bet de 7,5, pero contra MP quieres hacer a 7 y contra EP quieres hacer a 6,5. Y por ejemplo, MP contra EP quieres hacer a 6. Es decir, siempre conforme más jugadores quedan por hablar, quieres adaptar tu tamaño de 3-bet o de OpenRaise o de lo que sea a la realidad de que queda gente por detrás que podría tener una mano fuerte y que te podrían castigar resubiéndote. Sí que vale la pena que adoptes los nuevos tamaños de apuesta de Preflop Vision porque son tamaños de apuesta que sabemos que son mejores
que los otros. Y por otro lado, también vas a poder adaptarte mejor a las reacciones, ¿vale? Por ejemplo, si tú haces un Open Race en EP a 3 ciegas, ¿vale? Como se haría hace 3 años, lo que tú te vas a encontrar aquí con Preflop Vision es que si te enfrentas a un 3-bet, digamos, de la ciega pequeña, ¿vale? Por ejemplo, a 10,5, ¿vale? Es decir, la ciega pequeña te hace un 3-bet a 10,5 bebés y tú has abierto en EP. Estos rangos que hay aquí están calculados en función a que tú has abierto a 2 y tu rival te hace a 10,5. Entonces, claro, si tu inversión preflop ha sido 3, técnicamente el call es un poco más barato. Por lo tanto, querrías pagar un pelín más de lo que aparece aquí en la información. Así que sí que vale la pena que adoptes los nuevos tamaños de apuesta. No solamente porque son mejores tamaños de apuesta también, sino porque todas estas miles y miles y miles de tablas que tienes aquí en las reacciones están calculadas en base a que tú juegues correctamente preflop. Es también por eso. Tienes una barbaridad de información aquí adaptada a los mejores tamaños de apuesta y lo que sí que puedes hacer es simplificar un poco, ¿vale? Por ejemplo, en MP puedes hacer a 2, si te resulta incómodo hacer a 2,5 porque no lo puedes automatizar. Con PokerStars, por ejemplo, podéis utilizar Stars Caption para automatizar todo esto y así no tenéis que escribir manualmente nada, ¿vale? Pero en algunas salas de póker no podéis automatizar estas cosas, ¿vale? Y en ese tipo de salas de póker lo que yo os recomiendo es que si haces aquí 2,1, haz a 2. Si estás en SB y es 2,9, haz a 3. Sin problema, ¿no? Es lo mismo prácticamente, ¿vale? Y si estás en el botón, haz a 2,5. Siempre acercaros al tamaño de apuesta que más sucede y ya está, ¿sabes? No os rayéis la vida, ni muchísimo menos. Pero respondiendo a tu pregunta, sí que vale la pena que adoptes los nuevos tamaños de apuesta porque son mejores y porque además todo está calculado en base a ellos. Y vamos a la última pregunta. Ener comenta que en Colombia no entiende por qué no le carga la página. Y es que en Colombia tenéis que utilizar el dominio de cerospkr.com. Colombia tiene algunas regulaciones del juego particulares y bloquearon en muchos proveedores el dominio de cerospoker.com, así que en Colombia tenéis que utilizar el dominio de cerospkr.com y también podréis utilizar Preflop Vision. Si tenéis cualquier tipo de problema accediendo a la página, absolutamente cualquier cosa, escribidnos a soporte@cerospoker.com. Desde ahí os ayudamos en lo que necesitéis. Con esto termino este preguntas y respuestas. Espero que haya sido informativo y os haya ayudado a conocer un poquito más Preflop Vision. Con esto me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.